Esta semana las cifras de contagio de la población aumentan peligrosamente. El gobierno, carente de legitimidad, es incapaz de llevar adelante una política pública coherente. Nadie le cree. Las mayorías ponen en duda todo lo que Piñera y sus ministros señalan. La baja legitimidad, que ya no supera el 5%, lo muestra como el peor gobernante de la historia. Solo ha usado la represión como arma preferente para responder a la legítima demanda de un pueblo cansado de la crisis económica y de la crisis sanitaria. Y claro, ¿cómo creerle a un gobierno que nos encierra los fines de semana y nos estimula durante los días de trabajo a concurrir al mall? Foco permanente de alto contagio. ¿Quién puede entender eso? Nadie. Claro, la ciudadanía no es estúpida y sabe que la presión que ejercen los poderosos del gran comercio a Piñera le obligan a mantener abiertos los negocios independiente de la incoherencia con la política sanitaria. En el Chile de hoy, privatizado, vale más la opinión de los grandes capitales que la voz de la ciudadanía. El problema, además, es que la ciudadanía se encuentra en la más absoluta orfandad. ¿Cómo puede explicarse que un gobierno que no supera el 5% de legitimidad de la población pueda llevar adelante iniciativas legislativas atentatorias a los intereses de las mayorías? El intento de reponer la votación del tratado TPP-11, que hipoteca groseramente la soberanía de nuestro país, y los intentos por alcanzar un acuerdo antes de fin de este mes en materia de pensiones son la evidencia más clara que el gobierno no se detendrá en llevar adelante políticas que consoliden sus intereses. ¿Cuál es el problema? Es que sabe que cuenta con un sector incondicional vinculado a la ex concertación, dispuesto a apoyar todo aquello que signifique consolidar y perpetuar los intereses de los grandes poderosos que Chile cuestionó con la revuelta del 18 de octubre del año 2019. Mientras la mayoría enfrenta la situación económica con mucha dificultad, unos lo hacen con los pocos recursos que le quedan del segundo retiro del 10% y otros, más empobrecidos aún, con trabajos paupérrimos, precarios, como coleros en las ferias o incursionando en la venta de comida rápida o en cualquier actividad que les reporte algún recurso miserable para sobrevivir una vida miserable. Chile se empobrece a pasos agigantados. El modelo económico y social impuesto por la dictadura y consolidado en estos 30 años se quebraja mucho más rápido que los países de la región. Ello se explica en gran medida por la falta de seguridad social. La salud y las pensiones privatizadas durante los 80 hoy muestran la verdadera consecuencia que ha generado en una parte considerable de la población el dejarlas totalmente desamparadas. Hoy cobra mucha relevancia la filosofía de los Piñeras, tanto de José, el creador de las AFP, como el de Sebastián. Ráscate por tus propias uñas. Esa es la filosofía de aquellos que han hecho del monetarismo un dogma de fe cuya consecuencia la pagará esta y las futuras generaciones. Y claro, el dogma instalado permite que los resultados de las grandes corporaciones muestren resultados que son obscenos si se le compara con el resto del país que vive y enfrenta una crisis prácticamente imposible de comparar con las crisis que se han vivido en los últimos años. Pues a pesar de esta crisis económica, el sistema financiero, el gran comercio, las inmobiliarias siguen obteniendo resultados que no se condicen con el nivel de la crisis que viven las mayorías. Es el reflejo de un país muy desigual. Pero no todo está perdido. Si en 30 años fue posible instalar un modelo tan segregador, ello fue posible, además, por los grados crecientes de alienación en la que fue cayendo la población, nuestro pueblo. El exitismo, la competencia desenfrenada, el ilimitado consumismo al que se arrastraba la población a través de los medios de comunicación terminaron pasando la cuenta. Somos uno de los países más endeudados de la región. Pero Chile dijo basta el 18 de octubre pasado. Se puso de pie y hoy se apresta a enfrentar por vez primera un proceso constituyente que de alguna forma cuestiona todo lo recorrido en este periodo. Aunque el proceso que hoy se enfrenta adolece de muchas imperfecciones,
mantiene una cantidad importante de trampas que buscan escamotear la participación ciudadana, restringiéndola exclusivamente a los sectores que representan la vieja política. La verdad que todos esos escollos el pueblo, la ciudadanía, está logrando sortearlos con éxito y en estos momentos se enfrentan grupos ciudadanos organizados en diversas listas, algunas de ellas provenientes del movimiento social, frente a los bloques partidarios, algunos de los cuales también buscarán ocupar un lugar en este proceso constitucional, muchos de los cuales también son responsables de la crisis que hoy enfrenta nuestro país. ¿Qué depara el presente escenario? Muchas posibilidades. Dependerá de comprender que hoy más que ayer hay que transitar hacia la unidad. La unidad entre todas las fuerzas que desean el cambio político y social de verdad. No será fácil, nunca lo ha sido, pero hoy están puestas sobre la mesa los derechos que la mayoría del pueblo exige y ello es razón más que suficiente para ponerse de acuerdo en parar a la derecha chilena, que a diferencia de muchas, esta es quizás la más cavernaria de toda la región. Ese desafío es una oportunidad para acabar con todos los vestigios de la tiranía cívico-militar. Es ahora el pueblo quien debe asumir la responsabilidad de no volver a equivocarse. El pueblo aprendió en estos últimos meses y esa es una razón más que suficiente para mantener en alto la confianza de que las cosas cambiarán en beneficio de todos quienes habitan nuestro territorio. Hola, estimados amigos, amigas. Estamos como todos los días viernes a partir de las 16 horas en la Radio Universidad de Chile, en la 102.5 FM, la radio que piensa, y a través de nuestra señal canal Punto Social. Como todos los viernes en Debate Social, el programa que busca debatir, discutir sobre temas importantes con nuestra directora Ana Mugasaen y con nuestra querida amiga Miriam Camposano. Hola, Miriam. Hola, buenas tardes. Saludamos a todos los que nos honran con su sintonía, como cada viernes a las 4 de la tarde en la señal de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y efectivamente, pues Luis, el gobierno se ha contagiado hace rato ya de decisiones equívocas. Está empeñado en dejar listo las tareas políticas que le fueron encomendadas a favor de mantener el modelo, como el caso de la reforma de pensiones, el TPP-11, la ley migratoria, que en todo sentido se ve que va para atrás. Y esto es percibido claramente, yo creo que como tú bien lo dijiste, el pueblo entendió y lo entiende el pueblo, de que un gobierno con tan bajos porcentajes de aceptación siga empecinado en sacar leyes que no favorecen a las mayorías. No existe tampoco una real protección al trabajo o al trabajador, sino más bien una protección al modelo y al empresario. Y por tanto, bueno, de más decir que atinado los comentarios de tu introducción, y este es el Chile que hoy tenemos. Así es. Bueno, efectivamente, como señalas, estamos viviendo una etapa desafiante. Yo creo que más que conflictiva, creo que lo que mejor podemos usar como adjetivo para calificar la actual realidad que vive nuestro pueblo es que estamos frente a una realidad desafiante, porque todo está en disputa. Está en disputa efectivamente que la ciudadanía, a través de sus organizaciones reales, sociales, genuinas, pueda tener grados de participación mayor. Lo que ya ha quedado claro es que la democracia representativa en este país ya ha sido superada por la historia, está en una bancarrota, está en crisis. Y uno debiera esperar que los partidos comprendan que es necesario dar espacio al resto de la sociedad de forma tal que avancemos hacia un cambio estructural que la gran mayoría, yo diría, demanda. Hay temas relevantes que no se están abordando: el tema de la Araucanía, el tema del pueblo mapuche, la represión que se ha desatado contra este pueblo ya requiere y exige una postura mucho más firme, que desgraciadamente no se muestra, al igual que el tratamiento que hay con los presos de la revuelta. Totalmente de acuerdo. Por eso te digo, un gobierno con tan baja validación sigue empecinado en sacar sus políticas obsesivamente. Y bueno, de algunos temas contingentes estos días también nos llamó la atención, por ejemplo, este caso de la empresa Felices y Forrado, que es una empresa de asesoría previsional y financiera, y que, bueno, es denunciado porque no incumplió las normas para la inscripción de los candidatos como independientes, sabiendo que una de esas normas era no ser una entidad jurídica.
Y bueno, esto es como la punta del iceberg, porque vemos en cada día en las noticias que el gran empresariado también está haciendo sus cambios en lideresas o en rostros que hoy en día ostentan un cargo público y que se están bajando paulatinamente para ponerse a disposición de esta nueva carrera, de este nuevo periodo eleccionario. O sea, no es secreto lo que pasó con Sichel en el Banco Estado, Briones, los hermanos Walker en la Secretaría de la Presidencia, en Agricultura. Entonces, esto es como algo que ahora salió a la luz con esta empresa, entonces Felices y Forrados, que de una manera no legal logró inscribir candidaturas y que el tribunal, y que ahora lo sancionaron con no permitirle la participación en alguna de sus listas. Bueno, las instituciones del poder que están absolutamente, yo diría, cuestionadas, muchas de ellas cuestionadas fuertemente, siguen insistiendo en mantener sus privilegios, y eso lo vamos a seguir viendo, es parte de la historia. Llama la atención justamente cómo algunos se esmeran por tratar de generar un dique de contención a la demanda ciudadana, al debate ciudadano, al debate político que un proceso constituyente como el que vamos a vivir por primera vez en Chile exige. Y nos damos cuenta, por ejemplo, cómo los Walker pretenden ocupar un sillón en este proceso y que no cabe ninguna duda irán a defender sus privilegios, particularmente sus privilegios en el agua, que la gran mayoría de nuestro pueblo exige cuanto antes restituirle la condición real y efectiva de un bien de uso público. Y eso pasa por eliminar definitivamente el código de agua, y eso sí, una demanda nacional, mayoritaria, tiene que derogarse, independiente de lo que diga esta gente que de manera obscena sigue defendiendo estos privilegios. Y además que atentan contra el ecosistema. Yo creo que el rol que están jugando, el caso de Sichel, es francamente deplorable. Creo que en el proceso constituyente va a tener que a lo menos abordarse un capítulo respecto a la banca pública que Chile necesita. Una banca pública Totalmente. es fundamental, fundamental, y estos personajes que son absolutamente, yo diría, con una carencia de probidad tremenda, que han usado como operadores políticos el banco público de nosotros. Yo conversé la semana pasada con muchos funcionarios del Banco del Estado, el propio sindicato. Ha sido lo peor que ha pasado por el Banco del Estado. Solamente nos recordaba el papel siniestro de Álvaro Bardón en la época de la dictadura, que por todos los medios trató de privatizar el banco bajándole el capital. Entonces estamos frente a gente que no tiene absolutamente ningún recato, no tiene componente ético. Gente soberbia que no entiende que la ciudadanía dijo mixta no. Y lo que quieren transformar este proceso en una convención mixta a la cual perdieron absolutamente, ganaron en 3 comunas. Y aquí no se trata de hacer una constitución para esas 3 comunas, sino para todo Chile. Bueno, y el otro tema contingente fue respecto a la ley de migraciones, donde también, y todos tenemos claro que urge actualizarla, modernizarla. Sin embargo, la ley promulgada o por Piñera, que propone Sebastián Piñera, no avanza en ese sentido, sino que más bien contraviene los derechos fundamentales de las personas migrantes, incluidas niños, incluidos ancianos, y bueno, y que el Tribunal Constitucional impugnó 4 de los 13 puntos porque lo encontraba que estaban fuera de la normativa legal. Entonces, y si a esto le sumamos el tremendo desatino de Álvaro Belolio, que de una manera xenófoba dijo que si estaban conformes con que venga gente de Haití a vender obleas, yo creo que esto detonó una remecida en el sector de los migrantes que, de paso, debo decirlo, son un aporte. Es un aporte. El migrante, el que viene a vender su fuerza de trabajo, su cultura, su formación, es un aporte a ser un Chile cada día mejor. Y bueno, afortunadamente el Tribunal Constitucional se pronunció que 4 de ellos estaban en contra de él. Así que, bueno, tenemos harto tema, pues Luis. Así Nos es. avisan Oye, que vamos a un corte. Sí, sí, dime. una sola cosa antes de ir al corte que es necesario. A nuestros auditores señalarle que está hoy día en juego una ley de indulto general para todos los jóvenes presos por la revuelta, donde hay un tratamiento absolutamente discriminador. La ley funciona para ricos y funciona para pobres. La gente que está detenida, que está presa ya por más de un año, pertenece a las comunas más pobres de nuestro país. Quienes defienden son sus familiares, mayoritariamente mujeres, madres, y tenemos que no permanecer indolentes, dar un apoyo porque esta gente
está sufriendo las consecuencias de la desigualdad, de la discriminación social. No es el mismo No tratamiento para olvidarlos, los hijos de los claro. ricos que para los hijos de los pobres. No Así que no olvidar. olvidarlos que gracias a ellos tenemos este proceso que vamos a enfrentar y por tanto todo el apoyo. Volvemos en un corte comercial con un tremendo invitado. Volvemos a Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, como cada viernes, y en la señal online por streaming a través de fanpage @canal.social. Hoy tenemos un gran invitado, él es Andrés Solimano, economista de la Universidad Católica y doctor en economía de la MIT, autor de un sinnúmero de libros que abordan crecimiento económico, desarrollo, globalización, economía política, reforma económica, distribución de ingresos, migraciones internacionales, macroeconomía, entre otras cosas. Algunos de sus títulos más recientes son Capitalismo a la chilena, tremendo libro, y Pensiones a la chilena. Fue director de países andinos en el Banco Mundial y director ejecutivo por Chile en el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros cargos de asesoría. Bueno, bienvenido Andrés. Hablemos un poquito de reforma previsional y vemos que este miércoles el Ejecutivo y la oposición se reunieron para intentar nuevamente reflotar una reforma al sistema previsional que deja intactas a las AFP porque no las toca. En dicha reunión estuvieron el ministro Briones, la ministra Saldívar y parlamentarios de oposición, buscando limar las diferencias para definir indicaciones que harán del proyecto de ley una vez aprobada esta idea de legislar. Las diferencias se centran en el destino que tendrá el aumento del 6% de las cotizaciones, mientras que la oposición plantea destinarlo todo a un fondo de ahorro colectivo, creando un organismo recaudador. El proyecto del gobierno divide en el 3% para capitalización individual y el 3% para un fondo solidario. En lo que sí están de acuerdo es en mantener intactas las AFP. Tú, con tu expertise, Andrés, ¿cuál es la visión de esta reforma previsional? ¿Qué sentido te hace? Sí, gracias, Miriam. Hola a todos, Luis también, Ana. A ver, yo creo que ha habido ya una especie de fatiga o de cansancio por reformas previsionales que nunca despegan o que tocan una parte relativamente menor del problema previsional chileno y no atacan las fuentes últimas de las dificultades que tiene este sistema que basado en la capitalización individual. El proyecto de ley del gobierno y el proyecto de ley de sectores de la oposición, la senadora Goich y el senador Letelier, sí, Goich, básicamente difieren en una cosa relativamente que no es tan sustancial. ¿Qué porcentaje iría el aumento de la cotización de los empleadores del 6%, como decía Miriam? Pero ninguno de los dos cuestiona la base fundamental del sistema, que es estructurar las pensiones en torno a la capitalización individual, que después de 40 años de aplicación, porque no hay que olvidarse que el decreto ley 3500 fue aprobado por la Junta Militar de Gobierno en una sesión secreta en octubre de 1980, ya estamos en el 2021, van a ser casi 41 años, que el que creó este sistema empezó a echar a andar en el 81, y los resultados están a la vista y han sido ampliamente discutidos. Pensiones muy efímeras, bajas, y otras que castigan también mucho a la mujer, que son fuentes de grandes utilidades para la AFP, que entregan un financiamiento muy barato y abundante a los grupos económicos, etcétera, y que no protegen a la gente en la edad mayor. Entonces, yo creo que es una reforma casi sin destino. Es una reforma sin destino que el gobierno está tratando de apurarla antes del receso estival, que es fines de enero, entiendo, el Congreso, y evitando también que en parte que este tema llegue a la Asamblea Constituyente, a la Convención Constitucional y la discusión de una nueva Constitución. Por lo tanto, yo creo que es una reforma
dentro del marco muy estrecho del sistema existente y por lo tanto no tiene un destino halagüeño, ¿no? Y esto hay que discutirlo en un campo más amplio. Yo creo que si bien la nueva constitución no necesariamente va a definir los aspectos específicos, instrumentales de un sistema de pensiones, pero sí va a dar un mandato. Y una vez que dé un mandato, se puede hacer una discusión más de fondo, más amplia de la reforma previsional. No le veo mucho destino, está a última hora tratándose de sacar algo con forceps, no ataca el problema estructural del sistema de pensiones. No soy optimista respecto a esto. Oye, Andrés, bueno, Luis. Bienvenido, Andrés. Mira, Gracias. ¿cómo es posible entonces que se entienda el rol tan activo que juega el presidente de la Comisión del Trabajo, Juan Pablo Letelier, miembro del Partido Socialista, y la senadora Carolina Goich, de la Democracia Cristiana, que se empeñan de manera extrema? Uno no entiende cuáles son los móviles, las razones que a ellos los mueve, toda vez que más de 250 organizaciones le enviamos una carta hace muy poco tiempo atrás, señalándoles que no nos parece coherente, conveniente en el proceso, en el contexto de un proceso constitucional, llegar a un acuerdo que mantenga intactas las AFP. Tú escribiste un libro muy importante hace algún tiempo que yo siempre lo recomiendo, Pensiones a la Chilena. Un libro que se anticipó a un informe muy, muy bueno de la Organización Internacional del Trabajo a comienzos del año 2019. Y este libro señala claramente, incorpora una palabra que me parece relevante que tenemos que incorporar hoy día, que es la desprivatización. Porque siempre se hace mucho, como se instala una propaganda, estos quieren estatizar, quieren expropiar, toda esa cosa que da miedo. Sin embargo, el concepto de desprivatización que la propia OIT asumió tiene que ver con volver a lo público, no necesariamente al Estado. Entonces, ahí te quería tu opinión brevemente, Andrés, sobre ese tema, por favor. Sí, a ver, yo creo que el tema le quedó ancho al Parlamento y dos senadores, un senador y una senadora pueden tratar de hacer un poco un rol de tratar de empujar un proyecto, pero yo creo que no tiene destino hacerlo a ese nivel. No sé las motivaciones de ellos, pero en esto dicen que para mejorar las pensiones. Bueno, todo el mundo dice que quiere mejorar las pensiones. Yo creo que ellos debieran escuchar esta demanda, la carta que ustedes escribieron de los movimientos sindicales y otras que dicen, sí, todos queremos subir las pensiones, queremos mejorarlo, pero primero que nada no hay garantía que este proyecto lo vaya a hacer, yo creo que no va a ser muy fundamental, y segundo, ¿por qué apurarse antes de una instancia más democrática que la Asamblea Constituyente, Convención Constitucional? Entonces yo creo que el Congreso, que tiene una crisis de legitimidad, porque según las encuestas 3-4% de la población tiene una alta valoración del Congreso entonces es un órgano del Estado, lamentablemente, que es muy importante, pero que está sin credibilidad, entonces no puede pasar reformas tan fundamentales ese órgano, lamentablemente. Es parte de la crisis política que está viviendo el país, crisis institucional, yo creo. Bueno, sobre el tema de la desprivatización, yo creo que ahí está la clave. Yo creo que ahí está la clave para destrabar el problema. La seguridad social nació históricamente en el mundo como un sistema público de apoyo a la vejez, de apoyo a la gente cuando tenía enfermedades, problemas de salud, cuando habían accidentes, cuando había fallecimiento de un miembro del hogar. Fue sistema público, encabezado por el Estado. Con Bismarck en el siglo XIX, en la década de 1880, lanzó esto. Después vino la creación con un esquema tripartito, después vino la creación de la OIT en 1919, después vino intentos de crear, exitosos, en América Latina en la década de los 20,
la Social Security de Estados Unidos, y otros países europeos que se plegaron y otras partes del tercer mundo. Entonces, un movimiento internacional en que el Estado tiene un rol. Después vinieron los experimentos neoliberales de privatización de la seguridad social, que la gran mayoría de los países se ha retirado. Eso está en mi libro, La pensión de la chilena, y está también en el análisis de la Organización Internacional del Trabajo, que salió un año y medio después del libro mío, que ellos amplían el número de países, pero básicamente el mismo mensaje. Entonces, eso lamentablemente no llega a Chile. Llega a través, por ejemplo, del movimiento Nova FP, llega a través del trabajo de Fundación Sol, Senda, otros estudiosos, abogados de la seguridad, expertos en la seguridad social, pero lamentablemente los medios de comunicación de masa, la televisión, las radios que controlan los grupos económicos, han invisibilizado este movimiento, que Argentina se salió hace ya más de 12 años de la privatización, Bolivia, Polonia, Hungría, República Rusa, la República Checa, Rumania, varios países de América Latina han intentado volver a sistemas públicos. Chile es como el último moicano, el que queda, que se apega a una privatización y a las cuentas individuales. Pero como tú dices, Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo, la palabra clave acá es la desprivatización del sistema de pensiones y la desprivatización de la seguridad social. Hay nuevamente una enorme posibilidad en la nueva Constitución. Exactamente, Andrés. Bueno, yo creo que los trabajadores comunes, como a los que yo represento, también entendemos como un no entender del gobierno querer sacar esta reforma de pensiones a toda costa antes de terminar su mandato. Es como una obsesión. Pero te quería consultar, dentro de esta vorágine constituyente en la que estamos viviendo estos meses, ¿qué mandato debe salir de la Constitución para terminar con este sistema que ha sido nefasto y construir un sistema previsional que de verdad dé soluciones reales a las pensiones? Bueno, yo creo que la Constitución, la nueva Constitución, debe dar un mandato que primero es un derecho social, la seguridad social, valga la redundancia, protección en la vejez de ingreso, protección de la salud, protección ante accidentes, enfermedades, fallecimientos, etc. Todo lo que son contingencias. Y yo le agregaría un rol insustituible y rector del Estado como ente representante de los intereses de toda la nación, versus la forma que está escrito ahora, que es, sí, hay un derecho a la seguridad social, pero las personas pueden buscar la mejor forma de hacerla, incluyendo opciones privadas. Bueno, incluyendo opciones privadas, pero que no sea la fundamental la privada, porque en Chile el sistema está privatizado completamente. 11 millones y medio de afiliados en la AFP, de un país de 17 millones. O sea, no es que sean cuentas complementarias a una seguridad pública dominante. La seguridad pública es la periférica, es la marginalizada, y la seguridad social privada, si se puede definir de esa forma, o el sistema de pensiones privatizado, es la dominante. Ahí los constitucionalistas van a tener que ver cómo hacen el texto, pero la idea fundamental, a mi juicio, es esa, que el derecho es inalienable y es un derecho social, y segundo, que tiene que tener el Estado el rol fundamental, la responsabilidad central de materializar ese derecho. Por ahí va, la Constitución no se va a meter en los porcentajes que van, esos del Parlamento, de leyes, pero sí tiene que dar el mandato. Así es. Ojalá que quede grabado. Luis. Sí, yo te quiero cambiar de eje. Me parece relevante, bueno, todo lo que has dicho me parece muy importante, muy interesante en el contexto de lo que se está dando. Pero como estamos en un proceso próximo a un proceso constituyente, la opinión tuya es importante toda vez que conoces otros procesos constituyentes. Conoces bastante bien el tema latinoamericano. Y ahí queda un tema que parece tabú y al cual quiero preguntarte por tu experiencia en el Banco Mundial, por tu experiencia en el MIT, que tiene que ver con el Banco Central. Uno lee la prensa y la prensa, ¿qué dice? O sea, todo el establishment, toda esta gente del gobierno actual y la gran mayoría de los que estuvieron
comprometido en la administración financiera de la ex Concertación. Dicen todo al unísono, el Banco Central no se toca. ¿Qué significa que no se toca? Que nadie puede intentar, porque esto constituye una suerte de herejía, decir, mira, en realidad yo soy partidario de la autonomía del Banco Central, pero no soy partidario de total autonomía del Banco Central, porque creo que el Banco Central no puede estar respecto a ciertas políticas monetarias en contra de lo que quiere un gobierno determinado en materia estratégica, por ejemplo, gasto social. Quería tu opinión. ¿Qué opinas de la autonomía? Porque este es un tema relevante en el proceso o en el debate constituyente. Y tú, como gran economista, me interesa mucho que nuestros auditores sepan tu opinión. ¿O otra opinión? Sí, a ver, sí, a ver, hay que tomar en cuenta que el Banco Central es la institución monetaria que tiene, que es un monopolio, primero, porque es la institución que tiene el monopolio de la creación de dinero. Entonces, nadie puede crear dinero que no sea el Banco Central. Y el Banco Central recibe lo que se llama en la literatura el señoriaje, la diferencia entre el valor del dinero que yo emito y el costo de emitirlo. Emitir un billete de 10.000 pesos, 20.000 pesos, otra denominación, es mucho más bajo que la denominación del billete. Entonces la diferencia la recibe el Banco Central. Por eso los bancos centrales siempre pagan muy buenos sueldos a sus altos ejecutivos, a sus presidentes, tienen buenos automóviles, las comidas ahí son muy buenas, el edificio, todo, porque tienen el monopolio de la creación de dinero y obtienen eso. Entonces, tienen utilidades por eso. Hay que tomar en cuenta eso. La institucionalidad actual del Banco Central de Chile no hay que olvidar que es la que se definió en 1989, el último año del régimen militar del general Pinochet. Nunca se ha hecho una modificación alguna de la ley orgánica del Banco Central. Antes de irse Pinochet, dejó la ley orgánica del Banco Central. En el 89, él se fue en el 90, el régimen terminó en el 90. Entonces, esa estructura institucional está intacta. Por lo tanto, yo creo que es una contradicción querer cambiar la constitución política del Estado, que fue de 9 años anterior, de 1980, y dejar absolutamente, como tú dices, inalterado la ley orgánica del Banco Central, que fue aprobada en dictadura de Pinochet, sin parlamento, sin nada. Lo que pasa es que los gobiernos de la Concertación posterior la aceptaron, nunca la cuestionaron y parece que ahora tampoco la cuestionan mucho. Hay algunas voces sí que yo he visto, he escuchado y algunos he escrito poco, que quieren algunas modificaciones, sí. Hay algunos expresidentes del Banco Central que tienen punto de vista un poco más autónomo, entre ellos Roberto Sales, etc. Pero otros personeros no son muy dados a modificar lo del Banco Central. ¿Qué problema tiene lo del Banco Central actual? Bueno, hay un problema de que el único objetivo de la ley orgánica del año 89 de Pinochet es que dice su objetivo es mantener inflación baja, estable y normalidad de pagos internos y externos. Está bien, uno está de acuerdo que el país tiene que tener una estabilidad monetaria, eso no hay duda, pero no dice nada que hay una responsabilidad del Banco Central de garantizar alto empleo en la economía y disminuir los ciclos económicos que afectan a la gente. Una decisión del Banco Central, una mala decisión, por ejemplo, que es posible, porque los humanos cometen errores. Puede costar muchos miles de empleos. Como el año 98, por ejemplo, como el año 98 con la crisis asiática, por ejemplo. Claro, exactamente, que el Banco Central apretó la cantidad de dinero, la oferta monetaria, subieron las tasas de interés, muchas empresas no pudieron financiarse, algunas tuvieron que cerrar, otras quebraron, y la economía entró en una recesión que se consideró innecesaria por la acción del Banco Central de esa época. Exacto. Entonces, esas decisiones que se toman por un directorio que está constituido por 4 individuos que la mayoría del país no conoce, que son gente técnica economista, pero que no tiene una representación, que han sido negociados políticamente en el Congreso, más un presidente. Mire, Luis, el Banco Central de Chile se creó en 1925, cuando vino la misión de Edwin Kemmerer, que ayudó a crear el Banco Central en Perú, en Colombia, en Ecuador, y también lo había hecho en Indonesia y en las Filipinas. Era un profesor de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Crearon el Banco Central, Edward Kemmerer, un profesor norteamericano.
Bueno, lo trajo el presidente Arturo Alessandri. Ahí también crearon la Contraloría General de la República, una nueva ley de bancos, la antigua venía en 1860, y crearon un proceso presupuestario, un mecanismo presupuestario para el Estado más ordenado. Se hicieron cosas importantes en ese momento. Entonces, pero la propiedad del Banco Central, porque en Chile antes los bancos comerciales emitían dinero, se llamaban bancos de emisión, el Banco de Arcos, el Banco de Chile de esa época, Banco de Valparaíso, de Loedo, etc. Todos emitían billetes que tenían curso legal. Y había lo que llamaban dinero fiscal, pero no había Banco Central. Cuando se creó el Banco Central, la propiedad del banco se distribuyó en muchas personas, y en el directorio del Banco Central había representantes de los gremios industriales, de la Sociedad de Fomento Fabril, de la Sociedad Nacional de Agricultura, de los sindicatos, de las centrales sindicales. Todo estaba en el directorio del Banco Central de Chile. Eso perduró por varias décadas. Después crearon un directorio que eran los gerentes de área, y después crearon este directorio, después de la ley del 89 de Pinochet, que es la que lleva 30 años en vigencia, un directorio que nadie sabe realmente a quiénes representan. Pueden ser personas técnicamente con un conocimiento técnico, pero están en un cargo público de gran poder, porque una decisión del Banco Central, como acabo de mencionar, puede crear una recesión, puede dejar a mucha gente desempleada, puede subir el dólar, hacer más alta la inflación, encarecer las deudas de la gente. Es una institución extremadamente poderosa porque es un monopolio. No hay que olvidar que el Banco Central es un monopolio creado por ley, el único que puede crear dinero, por menos dinero fiduciario de curso legal, para pagar deudas y impuestos. Entonces hay que estudiar la historia monetaria. La institucionalidad de hoy día, del cual muchos están tan enamorados, es una institucionalidad que no fue la predominante durante todo el periodo de existencia a partir del año 1925 del Banco Central de Chile, y tampoco es la que hay en otros países. En otros países puede haber una parecida, y en otros países hay de todo, hay mucha variedad. Entonces, tiene que abrirse la posibilidad de discutir, porque es demasiado poderosa la institución, y en una democracia, una institución pública, que es un monopolio, tiene que ser lo que llaman accountable, rendir cuentas, rinde cuenta porque hace un informe, pero es tan poderosa y es tan cerrada, Andrés, en algún sentido, el Banco Central, Andrés, que no cumple. Perdón. Sí. Andrés, digo, según este análisis que tú lo haces tan potente, me gustaría preguntarte, bueno, para la gente común que no entiende tanto esta parte, ¿qué le cambiarías tú entonces al Banco Central? Y me gustaría que nos explicaras así brevemente cómo funcionan otros bancos centrales en otros países, si funcionan de igual manera que acá en Chile, o cuál es la diferencia y qué se le podría cambiar. Sí, a ver, yo creo que revisaría y agregaría los objetivos del Banco Central el tema de la creación de empleo y lo que llaman tratar de que haya pleno empleo en la economía, y que ampliarle los objetivos al banco, que no sea solamente inflación, que es el que tiene ahora. Hay otros bancos, el Banco de Inglaterra, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos y otros bancos de países de desarrollo en muchas partes que sí tienen eso. Entonces, primero yo le crearía le ampliaría los objetivos. Segundo, yo revisaría la conformación del directorio en su mecanismo de generación, y porque no sé cuán útiles son esta modalidad de directorio cuando el conocimiento técnico, claro, no lo pueden tener también ellos porque terminan aprendiendo, son designados por 10 años. Al final se aprende. Y quizás varios pueden saber, obviamente, si no tengo nada contra ellos. Pero el punto es que duplican en alguna medida la estructura de las gerencias, la gerencia de estudio, la gerencia de política monetaria, la gerencia de comercio exterior. Es como un doble, es un instrumento, es un segmento que está arriba de las gerencias de área del banco, entre el presidente y la gerencia. Antes de la ley de Pinochet del 89, que es la que rige actualmente, reitero, el directorio del banco, el consejo del banco,
eran los gerentes, incluyendo los vicepresidentes y el presidente del banco. Después se le ocurrió crear esta elite de 4 directores. Entonces yo revisaría en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente si es necesario tener esa super elite que es como un entremedio, como un jamón del sándwich entre la alta gerencia del banco y el presidente del banco. No sé si es tan necesario. Chile funcionó, el Banco Central funcionó sin eso muchos años, pero ahora se creó eso. Y el punto es cómo llega la gente a esa gerencia. Piense que también antes había representantes hasta de los gremios en el directorio del Banco Central, porque el Banco Central no era estatal total como ahora. Era distribuía las acciones del Banco Central en una parte del Estado y otra parte de la población, que podría ser el esquema de lo mismo. Y yo hice una propuesta unos años atrás de Codelco, de la democratización de la propiedad de Codelco, que no fuera solamente propiedad del Estado, sino que fuera propiedad de todos los chilenos, no solo del Estado, y que todos los chilenos podían tener un dividendo de las utilidades de la empresa estatal de cobre. Bueno, no sé si un dividendo del señoriaje, también alguien podría decir, ¿por qué no repartir este señoriaje que le da el monopolio de la creación de dinero, no solo que vaya para autopagarse buenos sueldos y tener condiciones mucho mejores que el resto del sector público y el resto pasárselo a la Tesorería General de la República? ¿Por qué no se distribuye a toda la población? Mira, una vez que se abre el tema, hay muchas posibilidades, se puede estudiar la evidencia internacional, pero hay que romper este mito de que la institución del Banco Central actual es prácticamente lo más cercano a lo perfecto que tenemos en Chile, y no se toca porque si es perfecto, casi por definición no se puede mejorar. Entonces eso que yo creo que es un concepto muy bizarro. Entonces tiene que discutirse lo del Banco Central. Quizá hay algunas cosas que se pueden preservar, pero hay que discutirla. Como estamos conversando ahora, se nos ocurren inmediatamente varias ideas, sí, porque abrimos al tema de la discusión, pero no puede ser esto una torre de marfil manejada por un grupo de señores que son una especie de dioses del Olimpo que están arriba de todo. Esto cae en la cápite de las organizaciones autónomas del Estado, ¿eh? Y también los municipios son las organizaciones autónomas del Estado, la Contraloría Autónoma del Estado, entiendo que la Superintendencia y el Consejo, el Tribunal Constitucional. Debiera estar en la discusión de esas llamadas organizaciones autónomas del Estado, el Banco Central. Sí, mira, este tema es relevante y quisimos, Andrés, invitarte justamente para abrir el debate sobre este tema, porque lamentablemente en los distintos foros que se están desarrollando, que son muchos a lo largo del país, este tema no se aborda y para nosotros es determinante, porque qué duda cabe que la política monetaria y la política cambiaria también, porque el Banco Central, claro, dependiendo de ciertas decisiones, tiene impacto, afectan fundamentalmente el modelo de desarrollo. Tú puedes mejorar las exportaciones, perjudicarlas, mejorar las importaciones, claro, va a depender de ciertas lógicas, pero tiene que democratizarse. Yo quiero pasarte a otro punto, pero en el mismo razonamiento. Banco-Estado. Banco del Estado se llamaba hasta antes de Jaime, que el banco, Jaime Esteves, exactamente. Bueno, la contracción de él, para quienes no escuchan, de él implica una contracción de destino, de propiedad. Bueno, le cambió esa contracción y lo dejó Banco-Estado, una cosa híbrida, Banco-Estado, no hace relación a nada. Y muchos de los que somos viejos ya en la banca pensábamos que era una estrategia para avanzar hacia la antesala de la privatización, que muchas veces Esteves le tuvo con un grupo de economistas del gobierno Ricardo Lagos tenían absolutamente simpatía por esa estrategia. Pues bien, el Banco del Estado, tú te recordarás que el primer gran ataque que sufrió esta institución pública fue bajo la administración de Álvaro Bardón en plena dictadura, cuando se le bajó la capitalización y el banco quedó reducido más bajo que el Banco Chile en ese entonces. En ese tiempo estaba el Banco Santiago, que era un monstruo,
el banco más grande de este país era el Santiago en ese entonces, y por lo tanto el banco al perder capital también tuvo que bajar sus colocaciones, por lo tanto perdió participación en el mercado financiero. Esto ha seguido durante los gobiernos del 90 en adelante, y hoy día el Banco del Estado eh, participa menos que el Banco Santander, que el Banco Chile, que el Banco Crédito, incluso compite con dos bancos extranjeros, Scotiabank y Banco Itaú, es decir, un banco que ya pasó a ser de segundo nivel. Lo que es absolutamente grave a juicio nuestro. Nosotros somos parte de la Confederación de Sindicatos Bancarios. Miramos a Argentina, está el Banco de la Nación, banco más grande del país, es un banco público. En Brasil los bancos públicos son gigantescos. En Chile tuvimos muchos bancos. El año 80 había muchos bancos, bancos de regiones, bancos cooperativos. Bueno, nosotros creemos que la banca pública en este proceso debe ser tremendamente importante, porque la banca pública juega varios roles. No solamente juega un rol en la determinación del precio del dinero, aunque las tasas hoy día están muy bajas, pero en momentos de mayor complejidad el Banco del Estado, un banco público puede generar un efecto de contención del precio del dinero. Pero hay otro factor que para mí es determinante. Un banco público no debiera discriminar en términos de la oferta crediticia a aquellos sectores que demandan crédito y que requieren de expandir o otorgar posibilidades de desarrollo. Porque la banca privada juega con otras reglas. ¿Cuál es tu visión, con tu experiencia, Andrés, respecto a la importancia de tener un banco sólido público? Porque el papel que hizo Sebastián, esto ya es una vergüenza. Los operadores políticos llegan al Banco del Estado, hacen cambios. El sindicato sacó una declaración. Yo tengo muchos amigos, yo soy bancario hace 40 años. He estado conversando con ellos, me dicen que hace los últimos 30 años este ha sido el peor ejecutivo del Banco del Estado, un tipo que llegó a hacer política, usó el Banco del Estado para él. Y esto es gravísimo porque esto es un banco de todos nosotros. ¿Qué opinas tú de eso, Andrés? Sí, a ver, efectivamente el Banco del Estado, en un Chile tan neoliberal como el de los últimos 40 años, es una especie de piedra en el zapato para el sistema, porque la filosofía dominante es de la privatización, de la banca privada. Entonces, tener un Banco del Estado que se creó en otro contexto histórico, ¿no es cierto? No con el neoliberalismo, sino con el desarrollismo chileno. Desarrollismo, claro. Entonces, bueno, siempre es una cosa, se usó para rescatar grupos económicos privados, se usó y para rescatar medios de comunicación. El Mercurio, que estaba con situaciones bien complicadas económicamente a fines de la década de los 80, recibió amplios préstamos del Banco del Estado. Grupo Lux, después vinieron para compras de expansión del Banco Chile y Grupo Luxich, etc. Entonces, el Banco del Estado se ha usado también en esa dirección. Pero el Banco del Estado, cuando se creó, era un banco de desarrollo, era un banco, por ejemplo, para que tuvieran las cuentas, que todavía las tienen, las cuentas de las personas de bajo ingreso, el obrero, el trabajador de la construcción, la nana de la casa particular, el pescador, hasta podía, el Banco del Estado hay en todas las regiones, entonces podía venir un pequeño agricultor, un campesino y tener cuenta ahí. Después se creó la cuenta RUT, pero la cuenta RUT hay que tener cuidado porque es una cuenta que también le hace unos cargos que yo creo que no son justificados a la gran mayoría de gente que tiene cuenta RUT. Está llena de problemas, tiene montos para depositarle a la gente, montos máximos. Me lo han señalado gente que trabaja en la construcción, que para pagarle a los obreros y que tienen cuentas RUT tienen que hacer de 2 o 3 pagos por las regulaciones de la cuenta RUT del Banco del Estado. Entonces está todo amarrado. Mientras las cuentas de bancarias para las clases acomodadas no tienen mínimas restricciones, para las clases populares está llena de restricciones cuando son los que tienen menos plata además. Entonces hay cosas que funcionan muy inadecuadamente ahí. También era un banco que iba a dar crédito al productor agrícola, a las pymes, pero hoy día yo entiendo que cerca de 2/3 de las colocaciones son para empresas grandes del Banco del Estado. Banco Estado, porque también, como tú explicabas al principio, Luis, le cambiaron una cosa que nunca se entendió bien, Banco Estado en vez de Banco del Estado. Una cuestión de marketing que nadie entiende, un híbrido raro. Bueno,
tiene que sincerarse. Si es del Estado, es del Estado, llamémosle banco del Estado, no hablemos una cuestión que confunde. Bueno, es lo mismo que también iba a ser asamblea constituyente y le cambiaron convención constitucional. Es muy chileno eso, no decir las cosas como por su nombre. Entonces al Banco del Estado la misma historia. No, yo creo que tiene que haber, la banca pública es esencial porque los mercados no funcionan para las pymes, no funcionan para el obrero que está desbancarizado, no funcionan para el trabajador rural, no funcionan para los pescadores, no funciona muchas veces para los taxistas. Si los bancos no les dan crédito, ni los reciben. Entonces, donde están protegidos, teóricamente, donde debe estar protegido es el Banco del Estado. De nuevo, pero ojo, el Banco del Estado debería ser propiedad social y no propiedad necesaria. Ahí hay un tema que también no podría discutirse en la Asamblea Constituyente o no sé si o en las instancias cuando haya cambio, porque ahora el jefe máximo del Banco del Estado, el jefe del presidente del Banco del Estado, es el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda creo que está preocupado que los excedentes de utilidades pasen a Hacienda, pasen como ingresos fiscales. No está tan preocupado que le llegue el crédito a la pyme, que le llegue el crédito al taxista, que le llegue o al chofer de Uber, o que le llegue al campesino, que le llegue al pescador. Entonces, no, está una lógica financiera que le pase recursos. Si fuera social, que podría ser el mismo concepto de Codelco, y el mismo concepto incluso del Banco Central, sería la propiedad de todos los chilenos. Y por lo tanto, el Estado, si bien en teoría representante de todos los chilenos, esa representación está llena de fallas. Lo hemos discutido con los del Parlamento, lo discutimos con los ejecutivos, ¿no es cierto? Porque la decisión de un gobierno no representa necesariamente a un país, particularmente cuando los gobiernos tienen menos de 10% de apoyo. Entonces, bueno, pero el punto es que hay que entrar de nuevo a verlo a lo básico. Es un banco del Estado, ya, pero no debería ser un banco quizás de todos los chilenos, que es distinto del Estado, porque puede haber una captura al Estado por grupos políticos, de hecho siempre hay, o, que es distinto de representar a todos los chilenos. Entonces el Banco del Estado tendría otra rendición de cuentas. Debe crearse un mecanismo de la repartición de utilidades, no usarlo para apuntalar un grupo económico, úsenlo para apoyar a la gente que no está bancarizada. Entonces, bueno, es un muy importante tema, Miriam, Luis, el banco del Estado. Llamémosle el Banco del Estado, aunque los expertos en marketing le pusieron Banco de Estado. No sé cuánto les pagaron para que se les ocurriera una idea genial de quitarle el TEL. Entonces, pero hay que volver a lo para que se creó. Y ajustado para un Chile del siglo XXI. Pero el Chile del siglo XXI quiere una banca que responda a todos los chilenos, que no sea una banca elitista. Así es, Andrés. Bueno, yo creo que a todos los pobladores en Chile, a todos los trabajadores, nos gustaría un Banco Estado que ofrezca medidas económicas para paliar la crisis actual de la ciudadanía del pueblo. Pero no se da, lamentablemente, y bueno, acá también el tiempo no se da, nos avisan que tenemos que terminar el programa. Ha sido de verdad una conversación magistral contigo, un gusto tenerte, y nos despedimos por este viernes, esperándonos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Así que Luis, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias. Quizás pónganle Banco Social del Estado, o Banco Social del Estado. Algo, hay que cambiarle el nombre, pero no dejarlo igual que está, porque está muy confundido y está muy enredado, e incluso los que lo administran se confunden de para qué existe un Banco del Estado. Pónganlo Banco Social y del Estado, o Banco Social de Chile. Sí, bueno, un abrazo, Andrés. Un abrazo, muchas gracias. Ya, un abrazo. Gracias, gracias.